es Humanamente. Bienvenidos sean todos a este espacio, el cual es por y para ustedes. Aquí analizamos, profundizamos y aprendemos del comportamiento humano, con nuestro toque humano, respetuoso y profesional, además del enfoque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Soy Feli Sánchez. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, escucharnos en este amplio camino de aprendizaje. Inicia Humanamente, hablando de humanos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito titulado Humanamente, hablando de humanos. Buenas tardes, amiga. Mira, buenas. Buenas. Exactamente. Mientras la estés pasando bien conmigo. No importa la hora. No importa la hora, que espero que sí, exactamente. Bueno, y también nuestros humanos, obviamente. Esperemos que todos estén muy bien. Perfecto, exacto. Que nada nos haya perturbado. Exacto. Oye, que bueno, en nuestro caso, ¿verdad? De nuestro país, que hayan pasado unas fiestas patrias bonitas, ¿no? Así agradables. Es. A pesar de todo. A pesar de todo, así, disfrutables. Bueno, ok. Pues el día de hoy tenemos para ustedes... Justamente, bueno, vamos a hablar de la función de la tristeza. Sí, qué bonito. Que... decimos, bueno, esperemos que no haya pasado nada que los perturbe. Exactamente, claro. Pero vamos a saber para qué nos sirve la tristeza. Exactamente. Aunque nos haya perturbado, hoy vamos a saber. A entender. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Exacto. ¿No? Bien, sí. Fíjense que, o sea, es muy importante hablar de la función de las emociones, más bien, función de las emociones, porque recuerden ustedes, creo que en algún episodio ya lo habíamos platicado, porque ya hemos hablado de la función del enojo. Entonces, seguramente ya hemos comentado esto. Recuerden, humanos, que las emociones son nuestra brújula, ¿sale? O sea, es lo que las emociones sí son esa especie de alarma que nos van a proporcionar una información relevante de lo que tenemos que hacer, ¿sabes? O sea, de lo que en ese momento necesitamos emocionalmente o incluso hasta físicamente. Por eso la importancia de no ignorarlas y de saber qué significan, o sea, qué es lo que nos están pidiendo, para qué sirve cada función. Porque cada emoción, porque cada emoción sí tiene su finalidad clara. Que vamos a hablar posteriormente de otras emociones. Exactamente, de otras también, exacto. Pero bueno, ahorita toca de la tristeza, porque a lo mejor dirán, ay, ¿a poco la tristeza tiene una función? O sea, ¿en serio sirve para algo, aparte de para sentirte mal? Pero sí, aunque no lo crean, sí. O sea, por algo Dios, el universo, lo que sea, nos lo puso. Lo puso en el combo de emociones. Exacto, en el combo de emociones. Sí, claro. Exactamente. Entonces, por algo está. Así que más vale saber para qué nos sirve, para que la sepamos utilizar como se debe. Y la vivamos de la manera más funcional posible, valga la redundancia. Pues sí, más funcional, ¿sale? No nos incapacite. Perfecto. Bueno, pues a ver, para empezar, hay que saber que la tristeza pues siempre es resultado o consecuencia de una pérdida o situación dolorosa. ¿Estás de acuerdo, amiga? Sí. ¿No? Prácticamente sí, la tristeza siempre va a ser consecuencia de eso. Ahora, ¿para qué nos sirve, ¿no? En estas situaciones, bueno, básicamente para dos cosas. Y bien bonitas. En el buen sentido. Claro. Sí. Que de repente me sonó a mí de, sirve para dos cosas. No. Este sí sirve para dos cosas. Ay, perdón, es que luego hablo es medio golpeado. No, sirve para dos cosas muy bonitas, positivas. Uno, para hacernos saber qué es lo importante en la vida para nosotros. Así es. ¿Sabes? Esto me sonó a este dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso. Sí, a eso me sonó. ¿Qué? ¿Lo dijiste? No, pues ya que explico. Siguiente punto. No. Sí, exactamente, amiga. Y es que, mira, ya lo dijiste de manera perfecta. Y te voy a decir por qué. Porque yo iba a explicar. Normalmente creemos que sabemos lo que más nos importa en la vida. Y no es cierto. No, lo damos como por sentado. Que, pues es que todos sabemos qué es lo que más nos importa en la vida, qué es lo que más queremos, o a quién es a lo que más queremos. Y no siempre, o sea, sí lo sabemos, pero creo que no de forma tan consciente. O sí tenemos claro, incluso de forma consciente, qué es eso
que más nos importa en la vida, pero no lo valoramos como debiéramos. Que bueno, entonces a lo mejor ya no es tan consciente, pero bueno, pero te digo, finalmente puede ser también eso, o sea, que no lo valoramos. Estamos tan acostumbrados a tenerlo, ¿no? ¿Verdad? Es algo tan común, lo normalizamos o damos por hecho que eso es como parte de tenerlo en nuestra vida, a lo mejor a nuestros padres o a nuestros hijos, o es más, estabilidad económica o qué sé yo, que pues ya lo damos por sentado y ni siquiera lo valoramos. Y hasta que lo perdemos, como bien dice el dicho, que tú dijiste, es cuando, ay, nanita, o sea, ay, ¿sabes qué buen ejemplo es esto? Hijo, da pena porque dices, ¿cómo es posible, verdad, que no nos demos cuenta? Pero bueno, con la salud, ¿qué más? Sí. Yo también lo estaba pensando, ¿verdad? mientras tú lo estabas diciendo. Ajá, Sí. Total. Sí, es como cuando tienes dolor de panza, ¿no? Porque algo te cayó mal y dices, ay, no, por Dios, ¿no? Ay, sí. No valoras cuando pues estás bien, ¿no? Sí. O cuando estás estreñido. Sí, ¿no? Sí, es increíble. Cosas tan simples, tan pequeñas. A veces no se me ocurre. Te duele mucho el dedo chiquito del pie. Ajá. Y ya nada más por eso, o sea, andas hasta de malas en el día porque, o sea, caminas y te duele y estás cojeando todo el tiempo y entonces así como, mugroso dedo, porque y ya no puedes hacer tu día normal. Cosa que si no te hubieras pegado o lo que sea, ni siquiera te piensas en el dedo chiquito del pie. Mira, tan simple como cuando nos cortamos con una hoja. Ay, sí. Cómo arde, cómo duele. Sí, cómo duele. Y entonces, incluso a veces hasta dejas de usar el dedo. Ándale. Y sí, ahí es donde te das cuenta que efectivamente no eres consciente del uso de tus dedos, de tus manos. Exactamente. Entonces, fíjate qué bonito. O sea, a lo mejor es una forma, sí, dura, difícil, no digo que sea bonito sentir la tristeza, ¿no? Y un poco drástica, pero a veces necesaria para regresarnos a ese, date cuenta de eso que te importa, cuídalo, ve por eso, cuando lo tengas, valóralo y disfrútalo. O sea, creo que son esos golpecitos que de repente tenemos que sentir en la vida para poder a partir de ahí hacer un cambio en donde empecemos a valorar, disfrutar, agradecer lo que tú quieras, de eso que en ese momento sí tenemos, porque ya supimos que un día las cosas se pueden perder, ¿no? Totalmente. Entonces, qué bonito. La segunda función es principalmente conectar con uno mismo, ¿no? Porque de repente llegamos a tener ahí pues ruidos en nuestra cabeza, cosas que nos están dando vueltas, ¿no? Y que de alguna forma nos perturban y entonces es como regresa contigo mismo. Ajá. ¿No? Como interioriza. Ajá. ¿No? Y es como en esa pauta de estar contigo mismo. Pero, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes por qué? Porque, o sea, bueno, no, o sea, más bien, estamos dando por hecho que estar con uno mismo va a ser la consecuencia de haber tenido una pérdida, ¿no? O sea, es decir, como la tristeza estamos dando por hecho que es consecuencia ya de eso, de haber tenido una pérdida, y las pérdidas duelen, obviamente. O una situación dolorosa. Una situación dolorosa, Entonces, el sentir tristeza, fíjate, ¿a qué nos lleva la tristeza normalmente? A estar a ser como más callados, ¿no? Sí, lo que menos queremos, ni tenemos ganas es de ir a fiestas, de salir y estar plática y plática, o en el chisme con la amiga, ¿no? O sea, es lo que menos nos dan ganas, ¿no? De estar en el relajo. Entonces, ¿a qué nos obliga la tristeza o a qué nos lleva? Y que por eso es su función, precisamente a que yo me obligue a pensar qué pasó. O sea, ¿qué es todo eso? Pues sí, ¿qué sucedió? ¿No? O sea, ¿realmente qué me pasó? O sea, ¿no? O sea, ¿perdí algo? ¿Qué perdí? ¿Me dolió? ¿Por qué? ¿Por qué tanto o no mucho? O sea, esos silencios a los que nos lleva la tristeza, porque ni queremos hablar, ni queremos oír a nadie, ¿no? Ese meterme en mí mismo, ese conectar con mí mismo solamente y desconectarme del exterior porque ni quiero ver ni oír a nadie,
a donde te lleva es obligatoriamente a pensar, ¿no? Y en ese pensar empiezas a agradecer, a perdonar, ¿no? A entender, a soltar, y todo esto te lleva a cerrar ese duelo, ¿sabes? Y a veces no lo hace uno de forma consciente, porque pues no es algo para lo que esté uno entrenado, ¿verdad? O sea, no es que diga uno, ay, me voy a poner a pensar, digo, ya que no tengo ganas de hablar con nadie, me voy a poner a pensar, ¿para qué me sirve? No, bueno, deberíamos, pero no lo hacemos así, no es de una forma consciente. O sea, las emociones son tan sabias que el proceso nos lo mandan así solito, ¿no? Sin instructivo. Por sí mismo la emoción hace su trabajo. Y justamente la función de la tristeza es mantenernos sin ganas de estar con nosotros, para que entonces nos obliguemos a solo escuchar nuestros pensamientos, y esos pensamientos sí nos den las respuestas, el entendimiento, la sabiduría, lo que tú gustes y mandes, para poder entender, perdonar, agradecer, todo eso que sucede o que debería de suceder después de una pérdida, ¿no? O de algo que te generó muchísimo dolor, y entonces solamente así poder cerrar ese duelo. Y no lo hacemos consciente. O sea, todo esto no es que yo piense como tal, ay, pero ¿por qué? A ver, pero ¿para qué? Ay, pero es que, no sé, ¿no? ¿Y por qué me dolió tanto? No. Por sí mismo, el hecho de estar solo con uno mismo ya te ayuda a emocionalmente hacer un trabajo que te dé paz, que te dé calma, que te dé tranquilidad, que te dé aceptación. Y no es que esté sintiendo uno como le está procesando, ¿no? En la cabeza, no es que uno esté dando respuestas de forma racional y consciente, no, sino que el simple hecho del silencio, de estar con uno mismo, la emoción está haciendo su trabajo, está trabajando en uno. Y eso, obviamente, a lo que nos lleva es, sí, a cerrar ese duelo, esa pérdida, ¿no? ¿Sabes qué? Incluso, yo diría, a integrar a la trama de tu vida eso que te pasó. O sea, es decir, ¿verdad? O sea, es como, es que a veces es tan impactante, ¿eh? Porque puede ser algo sorpresivo, algo que no te cae el 20 luego. ¿Estás de acuerdo? ¿O qué vas a decir? No, sí, en esta parte como de, pues no sé si es la palabra adecuada, pero es como aprender ahora a vivir con eso, ¿no? O con esto que acabas de decir, es como, esto que está pasando o esto que sucedió es algo con lo que voy a tener que lidiar para poder continuar con mi vida, ¿no? Exacto. Y es en este proceso de el aprender a lidiar o el aprender a vivir con eso o aprender a estar con eso incluso, es toda esta parte, ¿no? Este proceso de pues el perdonar, el soltar, el aceptar, ¿no? Exacto. Que no es una cosa sencilla. No, claro que no, por supuesto. Ajá, exactamente. O sea, yo le pondría la palabra aceptar, ¿no? O sea, el decir, chin, ya me pasó y me pasó a mí, ¿no? Así como, a lo mejor es algo que, pues, oye, es que le pasa a la gente o a los demás, que es algo ajeno o que, ¿no? No sé, a lo mejor la pérdida de nuestros padres, ¿no? La muerte de nuestros padres, pues sí, sabes que va a pasar y todo, pero ya cuando te pasa, aun cuando se supone era esperada, el guamazo sigue siendo el guamazo, o sea, el golpe durísimo, ¿no? Entonces, entre el tiempo que sucede y que te cae el 20, ese tiempo no se puede dar si no es en el silencio y estando contigo mismo. Para entonces sí ya llega el momento en el que me cae el 20 y entonces es ahí cuando se da la aceptación de, me pasó a mí, o sea, fue mi papá, fue mi mamá, ¿no? Yo soy la que ya soy huérfana, ¿no? Por ejemplo. Y entonces es como empezar a integrarlo a la trama de mi vida con esta aceptación de, chin, qué doloroso, pero tendré que aprender a vivir lo que me resta de vida ya sin eso, sin ellos, ¿no? Aprendo a vivir ahora sin eso, o sin ellos. Y hacer las adaptaciones emocionales, físicas, ¿no? Económicas, lo que gustes y mandes, a partir de eso, de que ya me di cuenta que ya no van a regresar, que ya no va a estar eso que perdí, que ya no hay manera de recuperarlo, que hoy esta es mi realidad sin eso y así seguirá siendo,
¿no? Esa aceptación, llegar a ese nivel de aceptación o de integrarlo a la trama de mi vida, solamente se llega a partir de este tiempo de silencio, de irme hacia mí, hacia mis adentros, de dejármelo sentir, de a veces hasta de renegar, ¿no? De cuestionarme, de llorarlo, de muchas cosas, y solamente en ese trayecto, en ese proceso de interiorización, ¿no? de mi pensar, de mi sentir, es como podemos llegar a eso, a la aceptación y a cerrar el duelo. Yo te iba a comentar, o te iba a preguntar, mejor dicho, algo. Ajá. Bueno, es que decías en esta parte de que tal vez no ibas a lo mejor a recuperar cierta cosa, o no ibas a volver a tener cierta cosa, ¿no? Pero bueno, yo agregaría nada más ahí, mejor dicho, reacomodando la palabra. Ajá. Yo agregaría que a lo mejor no necesariamente, o que esa pérdida, o que esa sea como momentánea, ¿no? Ajá, claro. Pero, y más adelante tal vez lo comentemos en relación a que también nos ayuda a adaptarnos sobre la nueva situación, porque a lo mejor sí lo recuperamos, ajá, pero de forma distinta. Y ya aprendimos, ¿no? A lo mejor sí, no es que lo demos por perdido todo, pero solo una parte, ajá, ¿no? Pero entonces ya aprendemos a valorar esa parte. Exacto. ¿No? A eso iba. A lo mejor no necesariamente como la pérdida de todo, ajá, pero sí. O que sea irrecuperable. Exacto. Ajá, sí, ¿no? Ajá. Sí, a lo mejor esas palabras, tienes toda la razón, porque a lo mejor esas palabras solo aplicarían para la muerte literal, ¿no? Hablando del cuerpo físico, para la muerte de un ser querido, uh-huh, de una persona, porque pues ahí sí ya no hay manera, ¿no? Pero ajá, todo lo demás, muchas otras cosas, claro, se pueden recuperar. A lo mejor no de la misma manera, de otra forma, o a lo mejor hasta de la misma, no uh-huh, sé, ¿no? Uh-huh. Depende mucho de qué hablemos, pero finalmente sí, o sea, finalmente es ese adaptarnos a esa. Yo creo que, no sé si coincidas conmigo, a ver, pero no creo que haya posibilidad de adaptación al nuevo cambio si no hay primero aceptación. O sea, no hay adaptación, uh-huh, sin aceptación. Sí, también considero lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Porque precisamente como esta emoción nos enseña a reorganizarnos, ¿no? Ajá, exacto. A recalibrar qué pasó, ¿no? Uh-huh. A tomar en claro qué fue lo que sucedió, qué pasó, cómo fue, ¿no? Ajá. De qué manera fue, yo, claro, en qué momento sucedió, porque claro, no me di cuenta. Y es una reorganización de eso, ¿no? De ese evento. Exactamente. El análisis completo como que de ese evento. Claro. Y sí, definitivamente no. Aunque fíjate que aunque recuperes lo mismo, no va a ser igual. Ajá, tienes razón. Es que nunca va a volver a ser igual. Ya no va a volver a ser igual. Nunca. Porque ahora lo vas a ver desde otra perspectiva. Exacto. Porque habrás aprendido otras cosas y entonces ahora valorarás otras cosas. Mayor, sí, menor intensidad. Incluso hasta, ¿por qué no? Valorarás lo que realmente es importante y dejarás ir lo que no lo es, cuando a lo mejor antes lo era. Claro. Y eso ya hace que sea diferente. Ahorita me acordé, ¿no? Del dicho de que nunca pasa la misma agua en el mismo río. Claro. Exacto. O sea, aunque perdí mi carro, no sé, ¿no? Y después me vuelvo a comprar otro. Sí, pero es más, aunque me compre el mismo. Sí, pero no es lo mismo, porque ya lo vivo diferente. Exacto. Tienes toda la razón del mundo. Qué bonito. Es que fíjate, y obviamente para llegar a eso, para llegar a esa valoración y todo, primero tuvo que haber una pérdida que me causó tristeza. Vamos a decir pérdida, ya sea total o parcial. Claro, sí. ¿No? Exacto, sí. Pero que finalmente me llevó a un cambio. A un cambio. A que hubo un cambio. Ajá, en algo. En algo, exactamente. Y que tuve que adaptarme a eso. Pero en todo ese proceso que estamos diciendo hay tristeza, uh-huh, ¿cómo no? Y a lo mejor hasta enojo, ¿no? Coraje, frustración, puede haber muchas cosas. Pero bueno, primordialmente cuando se da la pérdida, pues sí, la tristeza. Y sin embargo, eso mismo es lo que te hace que las cosas después sean diferentes. Entonces, o sea, qué bonito. O sea, finalmente tiene que haber algo, y en este caso es la emoción de la tristeza, que nos permita que después de una pérdida sobrevivamos. Bueno, no, más bien podamos volver a vivir y vivir hasta mejor. Pero eso es a través de la tristeza. Porque si no sintiéramos nada al perder algo, ¿no? Personas, o sea, seres queridos, cosas materiales, lo que sea,
pues es que ¿qué sentido tendría la vida para empezar? ¿No? O sea, nos tiene que doler porque es lo que le da sentido a nuestra vida. Es lo que decíamos en el primer punto. O sea, al perder algo es cuando descubrimos qué es lo que más nos importa en la vida. Entonces, si no nos doliera nada es porque que nada nos importaría, andaríamos viviendo nomás así porque sí. Y retomando lo que decías, ¿no? Aquí encuadramos esta parte del autocuidado, ¿no? O sea, que esta emoción también nos permite, o sea, la tristeza es esta muestra clara de este autocuidado, porque cuando entonces estás introyectando, estás pensando, te está doliendo, estás llorando, estás enojado, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Te permite el pensar, el valorar, el recalibrar, el analizar. Sí, y entonces es cuando incluso viene un aprendizaje también propio, ¿no? Claro. Digamos, no sabía que esto pasaba, ¿no? No sabía que a mí me dolía tanto esto, ¿no? No sabía que esto podía doler de esta manera, ¿no? También, eso también es una frase que también he escuchado mucho. Sí. Bueno, pues ahora ya lo sabes y entonces el evento, aunque sea reversible o parcial o incluso total, lo vives de forma distinta. Claro, ¿no? Sí, es como darme el tiempo para mí, ¿no? Es como me estoy escuchando yo, o sea, atiendo yo esa necesidad de tratar de entender, o sea, sí, como bien dijiste, por eso es que es como, pues sí, es una muestra clara de autocuidado, porque pues hasta dejo en segundo y tercero y cuarto término a los demás, porque lo que menos me interesa es salir al chisme, ir al trabajo, ¿no? Bueno, o irme a la fiesta, o sea, no me interesa oír nada de afuera, ¿no? Porque estoy en mi proceso. Exacto. Estoy trabajando en mi reconstrucción interna. Entonces, qué bonito. Y ¿sabes qué agregaría también? No nada más de autocuidado, sino de autoaprendizaje. Ajá, ¿no? Fundamental. En este sentido de fundamental. Decir, no sabía que esto me importaba, no sabía que esto me dolía, no sabía que esto doliera tanto, no sabía que esta situación era así. Sí. Fundamental. Fíjate que una vez tuve una paciente que me decía, que me dijo, así como tú lo dijiste ahorita, por eso me acordé bien bonito, no sabía que el que te dejara una pareja, bueno, así me lo dijo ella, doliera tanto. Antes era algo que yo le criticaba mucho a las mujeres, cuando veía cómo lloraban y sufrían, que porque el novio, que porque el marido, que por lo que sea, las dejó, se fue o se separaron, se divorciaron, y yo decía, ay, ya bájale, ¿no? Qué exagerada, qué ridícula, ay, ni que fuera en toda tu vida. Dice, ¿cómo criticaba yo a esas mujeres? Hoy que me tocó, sé y puedo entender lo que ellas viven. Y a partir de hoy dejo de criticarlas. Así me lo dijo, bien bonito, fíjate, bien bonito. Dije, sí es cierto, ¿cómo hasta te hace empático? O sea, la tristeza te vuelve hasta más empático cuando pasa, ¿no? Porque sí ya puedes entender el dolor ajeno. Claro. Claro, es más fácil. Sí. O sea, nos hace hasta mejores personas. Y de alguna forma también a poner límites, si te das cuenta en qué sentido. Cuando algo te lastima y aprendes que eso te lastima y que eso te duele, dices, yo no quiero esto. Ah, claro, tienes razón. Sí, es cierto, no lo había pensado. Claro, tienes toda la razón. Bien, me gusta. Ahora, fíjense qué interesante. Ustedes han de escuchar, bueno, yo creo que ya sabían que cuando estamos tristes, ¿no? O dicen bajos de ánimo, bueno, o sea, tristes, hasta el sistema inmunológico se debilita. Eso está ya comprobado científicamente, médicamente, eso ya se sabe. Es decir, pasan cosas en nuestro cuerpo. Exacto. Y no nada más mentalmente, sino a nivel físico. Exacto, eso físico, exacto, es a lo que me refiero. Ajá. O sea, nos enfermamos más. O somos más proclives a enfermarnos. Más proclives a enfermarnos, ajá, sí. ¿no? Que a lo mejor, no sé, cualquier cosita ya nos dio la gripa, ya me dio diarrea, el estómago, ¿no? Cosa que pues, a lo mejor antes comía lo mismo y ni me pasaba nada, qué sé yo, ¿no? O no me ponía suéter y no me enfermaba. Ah, pues si estoy en la tristeza total y soy más proclive a enfermarme, porque bajo el sistema inmune. ¿Puedes explicar esa parte interesante, amiga? ¿Qué pasa? Mira, lo voy a decir como una analogía. Ajá, sí, me encanta. Porque algo así. Así lo entendí. Sí. Adelante. Mira, cuando estamos, ¿cómo decirlo? En un estado normal, ¿no? Realmente, y como lo retomo, pues no somos como tan conscientes de... Ajá, de que todo está bien. De que algo... estamos normal, todo está bien, ¿no? Todos funcionamos normal. Todo normal, fluye, ¿no? Pero cuando hay una situación de emergencia, pues tenemos que ponerle atención a esa emergencia, porque nos puede costar incluso otras cosas más graves o hasta la vida, ¿no? Sí. Vamos a pensar
que cuando nos cortamos, ¿no? ¿Cómo me acuerdo de este querido profesor, en paz descanse, ¿no? Decía, cuando tú te cortas, o te hay una herida, no sé, te cortas la mano, te cortas el dedo, te cortas el brazo, donde te cortes, pues todos los hilos, la parte de la sangre, los hilos de fibrina, la hemoglobina, todos tienen que correr a tapar esa herida. Porque pues por ahí se está saliendo la sangre y eso puede representar un riesgo para nosotros, claro, ¿no? Entonces, no les importa si le llegó sangre al pie, si le llegó sangre al otro dedo de la otra mano, no le importa. Ahorita no nos importa. Claro. Ahorita nos importa ir a cerrar esa herida, ¿no? Entonces, así funciona. Es decir, cuando estamos en una situación de crisis, ¿no? O una tristeza es una crisis, es una situación que no es costumbre, exacto, ¿no? exacto. Que no forma parte de nuestra normalidad. Pues toda nuestra energía, nuestra función cerebral, nuestra función orgánica está enfocada en mantenernos con vida, en mantenernos pues lo más posible en supervivencia, ¿no? Y eso hace que pues desatiendan, por decirlo así un poquito, los demás órganos, ¿no? Claro. Y bueno, el corazón funciona bien, perfecto, hay que siga funcionando bien, ¿no? El riñón funciona, sí, funciona bien, vámonos, ¿me explico? Sí. Entonces no es como que todos tengan que estar en su lugar, no, se necesita refuerzos para algún lugar en particular, y aunque se queden pocos, ¿cómo decirlo? Pues, ¿descuidados? Un poquito, no importa que se queden un poquito descuidados los demás órganos, hay que atender la emergencia. O sea, lo que tú estás queriendo decir es, toda la energía se va al procesamiento de la pérdida. Sí. ¿No? De esa tristeza que está, Lo que yo quise decir fue eso. Eso me gusta. Bueno, yo le puse palabras a tu analogía, pero mira, la pude decirlo gracias a tu analogía. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. Sí. O sea, fíjate cómo, es cierto. O sea, como la prioridad en ese momento es la tristeza que me está generando la pérdida, o más bien yo diría la pérdida, y que en consecuencia me genera una tristeza, ¿no? Esa es la prioridad que yo estoy padeciendo, sintiendo, sufriendo, etcétera. Pues toda la energía se va para eso, o sea, para procesar, para poder entender, para adaptarme, reorganizarme, ¿no? Todo, incluso el perdonar a lo mejor, el aceptar, todo. Entonces, pues todo lo demás se descuida. O sea, ahorita lo importante es que sobrevivas, o sea, que aprendas a vivir con esto que sucedió, ¿no? Que aprendas a vivir ya sin esto, y que la tristeza no te vaya a llevar a unos niveles en donde dejes de ser funcional. Exacto. Entonces tenemos que poner toda nuestra energía, atención, fuerzas, etcétera, en que lo proceses. Por lo tanto, ahorita lo de menos es cómo esté tu sistema digestivo, tu sistema respiratorio. Y por eso, exacto. Queda expuesto. Porque, por ejemplo, cuando te pones triste en algunas ocasiones, o cuando viene el enojo y después la tristeza, a veces, y digo de forma personal, a mí me da dolores de estómago. Sí. Y es un batallar con el estómago. ¿No? Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque no están todos los del estómago, ¿no? Parte de los que se encargaban de cuidar el estómago se van para otro lado, ¿no? Para atender esa situación. Igual, ¿no? Es así de, te puedes enfermar de gripa. Pues sí, porque los que cuidaban a lo mejor el sistema inmune ya no son todos. Exacto. Ahora vámonos a otra comisión. Sí, qué bonito. Ya después volvemos. Claro. Sí, claro. Exacto, qué bello. Pero sí, esa es la explicación real de por qué nos baja el sistema, se debilita el sistema inmune cuando estamos tristes. Ciertamente, la atención está puesta en esta parte emocional de resolver, en fin, de cerrar, de entender, de aceptar y adaptarnos. Muy bien, perfecto. Qué interesante. Sí es, o sea, no es exageración cuando una persona que está triste se enferma. No. O sea, no, de hecho, déjame te digo, yo sí conocí a una persona, ya sé que, a lo mejor no me lo van a creer y dicen, está loca, exagerada. Pues no sé si hubiera médico que me lo pudiera explicar de forma diferente, pero esa persona murió de tristeza. O sea, no hubo médico alguno que diera explicación científica a por qué murió, porque la persona estaba sana. Pero por aquí murió su mamá. Y se empezó a deteriorar de una manera impresionante hasta que murió. Y le hacían estudios. Y dice, es que ya llévenselo del hospital, es que él está bien. O sea, sus estudios salen bien. O sea, enfermo de algo, pues no está. O sea, biológicamente, médicamente hablando, no está. Y hasta que se murió. Y nada más estaba en la cama, ¿no? No se podía sostener.
no hablaba, no le importaba nada, ¿no? Comía lo necesario, diría yo que con esa comida podría sí sobrevivir bien, ¿no? No es que comiera mucho, pero sí lo que un cuerpo de ese tamaño requería, y no tenía anemia, se murió a partir de que la mamá falleció. Exactamente al año de que la mamá falleció. Entonces, o sea, es increíble. Es que es increíble. O sea, hay cosas que pasan dentro de nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde nos puede llevar la tristeza? Pero justamente, aquí ya hacemos como pausa, ¿no? Uh-huh. Para pasar a otra cosa. O sea, ya quedó entendida cuál es la función, cuáles son las funciones, ¿no? Uh-huh. De la tristeza, para qué nos sirve, que sí sirve para algo, ¿no? Y ya sabemos ahora para qué. Ahora, como ya dijimos, las estrategias de adaptación que tiene la tristeza, o que nos lleva a utilizar la tristeza para poder procesar la pérdida, etcétera, etcétera, pues es justamente el dejar de socializar, ¿no? O sea, no queremos hablar, no salimos, no nos reunimos con nadie, en el trabajo, lo elemental, etcétera. Entonces, sí, porque eso es justo lo que nos permite elaborar nuestro duelo. Pero, ¿qué pasa, amiga, cuando resulta ser que esas estrategias, que hasta ahí vamos bien en que son sanas y necesarias para procesar la pérdida, pues se extienden en el tiempo? Y yo diría que hasta en la intensidad. Ahí ¿qué ya pasa? Hablamos de un problema. Exacto, exactamente. Sí. O sea, una cosa es que recién pasada la pérdida, ¿no? O lo que se le llama el tiempo de duelo, se viva esa tristeza y obviamente haya este alejamiento de las demás personas, etcétera, para poder tú procesar, entender todo este rollo. Y otra cosa es que eso se convierta ya en tu forma de vida, uh-huh, ¿no? Que ya pase 7, 8, 9 meses, un año o hasta más, y tú sigas utilizando las mismas estrategias de afrontamiento de esa pérdida. Ajá, o yo agregaría como con más intensidad. Ajá, también, ¿no? Que en vez de que sea algo que me lleve a la aceptación y a la adaptabilidad. Exactamente, ¿no? Y a la adaptabilidad, sea lo contrario. Exacto. Me vaya haciendo más disfuncional cada vez. Ajá. Sí, porque como dices tú, sí, cada persona tiene su tiempo. Exacto. Aunque no te guste. No te gusta esa frase. No me gusta esa frase. Ya lo sé. Pero sí, cada uno tiene sus tiempos. Así es. Como el proceso es distinto en cada persona, puede que a lo mejor después de, 2, 3 años siga pues teniendo o que esa pérdida le genere el dolor. Sin embargo, no es lo mismo la intensidad. Ajá, claro. Porque sí entiendo que te siga doliendo lo que te sucedió hace 3 años. Obvio. Pero la intensidad no es la misma que hace 3 años. Aunque el recordarlo por momentos te lleve a ese dolor, ¿no? Sí. Pero no lo vives de la misma forma. Claro. Lo vives, o sea, sí sigues sintiendo lo mismo, pero no en la misma intensidad. Exacto. Problema cuando o es en la misma intensidad o hasta en mayor intensidad. Ajá. ¿No? Aquí ya hablamos de pues una depresión. Exacto, como tal. Exacto. Mira, ay, perdón que te interrumpa, pero aquí quiero enfatizar algo. Hoy en día, bueno, este tema es bien interesante. Porque ya hablamos, escuchen nuestro tema de la procrastinación. Ahí hablamos un poco de esto, de cómo dejar de ser procrastinador. Bueno, tiene que ver increíblemente también con esto. Hoy en día se sabe que la depresión es resultado de perder tu vida. Me refiero, de perder tu rutina. De dejar de tener esa rutina que antes tenías y que te llenaba, te satisfacía, te hacía sentir pleno, feliz, completo, por lo menos útil, mínimamente, ¿no? Hoy se sabe que la depresión es consecuencia de eso. O sea, la tristeza es consecuencia de una pérdida. Totalmente sano, natural, esperado, hasta correcto, sentir tristeza por una pérdida. La depresión ya es la parte insana, consecuencia de una tristeza prolongada que te lleva a perder tu rutina de vida. ¿Sale? O sea, es decir, cuando estas estrategias
de reflexión, de interiorización, de estar contigo mismo, se prolongan en el tiempo al grado de dejar de llevar a cabo tu rutina que llevabas, es ahí cuando ya eso se convierte en una depresión y ahí ya no está sirviendo de nada. Sí, ahí ya la función de conectar contigo mismo, adaptarte, aprender, sobrellevar, pues ya no, o sea, esa función ya no se está haciendo, llevando a cabo, pues. Ya no se están llevando a cabo esas funciones y al entonces, contrario. Exacto. Cuando se potencializa, entonces ahí ya tenemos un problema. Sí, exacto. Sí, o sea, ya no está sirviendo. Ya no está sirviendo sentirte así. Al principio sí, es lo necesario, es lo correcto, es lo que se debe de sentir y ni modo, debemos de dejar sentirnosla. Fíjense, y que precisamente para que, la paradoja está en que para que una tristeza no se convierta o no pase al nivel de depresión o a una forma de depresión, debemos de dejar sentirla en nosotros. O sea, nos debemos de dar el permiso de sentir esa tristeza. Pero, y no pasa nada. Y por más que nos la dejemos sentir y lloremos, berremos, chillemos, nos jalemos las greñas, ¿no? Mientras sea resultado directo, inmediato de la pérdida, esa tristeza no va a pasar a depresión. Porque mucha gente piensa lo contrario, ¿no? Es como te digo que es algo paradójico. Las personas le tienen mucho miedo a sentir tristeza porque piensan que si se dejan sentirla, vayan a caer en el grado hasta de querer matarse, por ejemplo, atentar contra su vida, o de no querer morir. Y es todo lo contrario. La tristeza por sí misma es buena. Nunca te va a llevar a eso mientras la respetes y le hagas caso y te la dejes sentir como tal, como tristeza, en el momento en el que tiene que ser tristeza, es decir, recién pasada la pérdida. Y eso es lo que te va a impedir que llegues a una depresión. ¿Qué te lleva a una depresión? El estar tratando de dejar de sentir la tristeza, el según tú tratar de controlarla, el que según tú no se intensifique, el que quieras que pase lo más rápido posible. Eso es lo que va a hacer que la tristeza se alargue más tiempo porque no la estás permitiendo salir o sentirla, vivirla, el tiempo que debe de sentirse. Tú la quieres sacar de a poquito para no sentir tan feo y eso la alarga en el tiempo y al alargarla en el tiempo se convierte en depresión. Y ahí ya no te sirve. Sí, no, es como evadirla. Al evadirla, exacto, pues de todas formas no se va a ir. Exacto, no se va a ir. Claro, no desaparece. O sea, ojalá, no. Si la evades, pues todo el tiempo te va a acompañar a donde vayas. Exacto. Te va a seguir. Sí. Es como, creo que también lo comentaba yo en un episodio, ¿no? Que para mí, yo siempre digo, ¿no? Las emociones no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Sí, ¿no? O sea, en vez de la energía. Sí, las emociones es eso. O sea, no porque uno las evada, se van a desaparecer. Un día ya solita pasó la tristeza, ya se me... No, o sea, eso no es real. O sea, la tristeza ahí se va a quedar guardadita, la voy a evadir con situaciones que medio me la distraigan, ¿no? Digo, ay, bueno, sí, pero pues sí, ya estoy triste porque se murió mi perro. Ay, sí estoy muy triste, pero para no sentirla me voy a la fiesta, ¿no? Y me obligo a ir a la fiesta y estoy ahí a la fuerza y ya, un ratito, pues sí, se me olvida. Pero ¿qué pasa al rato? Eso que evadí en ese momento se va a ir agregando en el tiempo hasta que llegue el momento en el que pasa 1 año, 2 años, 3 años, yo sigo triste. Eso en algún punto ya se convierte en depresión. Ya estoy viviendo, como dijiste, y me gustó tu palabra, estoy siendo acompañada por la tristeza. Quien vive acompañado de la tristeza de forma permanente, eso es depresión. A lo mejor no una depresión mayor, pero sí una distimia, que es una depresión menor, donde pues, finalmente feliz no eres. No eres. No, por supuesto que no eres. Aparentarás, te creerás. Exactamente. Que estás bien, pero... Ajá, pero no lo estás. Y no lo estarás mientras sigas evadiendo. Entonces, es al contrario, no tenerle miedo a las emociones. Cuando en el instante mismo en el que la siento que surge, aceptarla, tomarla. Ahí dirían cursimente, abraza la emoción. Pues sí, sí, o sea, déjate sentirla para que eso a futuro no se convierta en otra cosa.
Entonces, bueno, por eso decimos, la tristeza sí tiene una función, porque sí, o sea, sí sirve, pero cuando la función se lleva a cabo como debe de ser, cuando dejamos que haga su función, cuando se lo permitimos, es decir, en los tiempos que ella quiere salir, cuando acaba de suceder la pérdida, cuando el cuerpo lo está pidiendo. Pero si yo no la quiero aplastar, olvídate. Ahora que dices esto, existirá como por ejemplo, como en el enojo que hablábamos sobre la forma en la que se expresa. Aquí también habrá que tener cuidado en la forma en la que se expresa. La tristeza. La tristeza. Pienso en qué y por qué viene mi duda. Ajá. Porque así como cuando el enojo está válido sentirlo, pero no en la forma en la que se nos desborda y en la forma en la que actuamos, ajá, ¿no? Dañamos, ajá. Aquí la tristeza también puede ser un daño, pero tal vez para uno mismo. Y lo pienso en la perspectiva de cuando ya hay situaciones de suicidio o pensamiento suicida. No, pero es que para llegar a eso, ajá, buena pregunta, pero es que para llegar a eso estamos hablando de que no te dejaste vivir la tristeza. Es cuando ya decíamos que es un síntoma de la depresión. Exactamente, ¿no? Exacto, sí. O sea, ¿cómo era tu pregunta? Depende cómo la expresemos. No, la tristeza, si es tristeza, uh-huh, mientras solo sea tristeza y no depresión, todas las formas en que lo expreses siempre van a ser buenas, positivas, correctas, ¿sabes? Uh-huh. Y si pasa depresión, entonces las formas en que la vas a manifestar ya no van a ser las sanas. ¿Habrá alguna forma negativa de expresar la tristeza? Ya entendí cuál es tu pregunta. Eso era lo que quería decir. Lo que yo quería preguntar. Desde el principio. Desde el principio. Era eso. Ok. Bueno, qué buena pregunta. Nunca la había pensado, te soy honesta. Nunca lo había pensado como tal. Pero, a ver, aquí es cuestión de debate. Porque sí se me ocurre. Pensemos. Porque sí se me ocurre una, pero la verdad es que sí es como muy cuestionable. A ver, ¿tú qué opinas? Yo pensaría que quizá la única manera incorrecta, por así decirlo, ¿no? de expresar esa tristeza, que por sí misma es sana, sería como alejando de manera abierta a la gente que te quiere, uh-huh, y que de alguna manera quiere o está dispuesta a acompañarte en ese dolor. Uh-huh. O sea, no sé, ¿no? Se me murió mi perrito y entonces estoy en la tristeza profunda y total, acaba de pasar, ¿no? Entonces estoy lidiando con eso, tratando de entender, etcétera, de procesar, y me habla mi mejor amiga y me dice, oye, Feli, no sé, pues estoy aquí contigo, ya sabes cuánto lo siento, de verdad. Si que vaya a tu casa. Exacto. Si necesitas algo, por favor, házmelo saber. Y yo así de, no necesito nada, déjame en paz. Y te cuelgo, ejemplo. O sea, de manera abierta, drástica, grosera, pues. Yo diría, porque eso me suena como a grosería. Uh-huh. O sea, está bien que si estás en tu proceso interior, pero pues tampoco hagas eso al otro porque lo hace con la mejor intención, ¿no? Entonces, para mí creo que podría ser, no se me ocurre otra, creo que podría ser la única incorrecta. Ahora tú dime. A mí se me ocurre, o sea, es que sabes que yo también lo pensaba más o menos por ahí. A ver. Ajá. Ok, a ver. Por ejemplo, si vienes, no sé, por ejemplo, se murió tu perrito, ¿no? Uh-huh. Que para ti pides 1 o 2 días y a lo mejor tienes un jefe o una jefa muy empática, ¿no? Y te dice, sí, no te preocupes, tómate 1 o 2 días, te lo tomo a cuenta de tus vacaciones, ¿no? Ándale. Y pero que después de esos 2 días, pues sigas faltando. Claro. Ahí ya la cosa. Ya te entendí. Ya no va tan por buen camino. Absolutamente. ¿No? O que sí es normal que a lo mejor en un proceso de pérdida de tristeza tu apetito cambie. Claro. Pero de ahí a que de plano dejes de comer 2 días, 3 días, a eso me refiero. O sea, en pocas palabras, que dejes de ser funcional en algún aspecto de tu vida. Ándale. Ajá. O sea, que tu vida cambie de tal manera que haya afectaciones en algo.
Sí, creo que sí sería, creo que sí, ¿no? Sería, sí, me suena, esa me suena todavía más que la que yo dije como quiera, ¿no? Bueno, ya después le pediré disculpas a la amiga. Cállate, no me vuelvas a hablar en la vida. Y ya mi amiga lo comprenderá, esperemos, ¿no? Y ya, sí, tienes razón. Que fíjate que, híjole, es tema controversial porque, o sea, tienes toda la razón del mundo, pero no sé también hasta dónde sea válido, depende del nivel de pérdida. Por ejemplo, se me ocurre que sea un hijo. No, claro. Un hijo, no sé, 5 añitos. Ay, bueno, es que no importa, un hijo es un hijo. Pero, o sea, pero más que fuera un pequeño, ¿no? Un niño. Ay, híjole, es que también, o sea, tampoco es fácil decir, ay, bueno, pero ahí acaba de suceder. O sea, como nada más es tristeza porque acaba de suceder y no depresión, pues sí puedes seguir tu vida funcional. Ay, no. No. Claro, no. Ahí sí, ¿no? O sea, ahí está cañón. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante, bien sensible, porque ahora sí que ¿qué aprendemos de esto? Pues no podemos generalizar, porque aún en procesos de duelo, en donde hay tristeza, sí es válido y entendible que haya disfuncionalidad desde el principio, desde la tristeza. Sí, qué fuerte. Es que, pero yo creo que sí, bueno, ya requiere de intervenciones, ¿no? De estrategias de adaptación y todo como diferentes, creo yo. Pero aún así sigo, aún así sigo pensando que hay pautas, ¿no? Exacto. Porque por ejemplo, sí, una pérdida tan fuerte, tan dolorosa, tan grande como este ejemplo que acabas de dar, por supuesto, al contrario, se estaría... Pues no sería muy normal. No sería muy normal que de un día para otro cambie, claro. No, evidentemente. Claro. Pero a lo que iba es como, ok, es entendible porque todavía está en esta parte del proceso, aunque esa forma en que lo está expresando no es tan sana. ¿No? Sí. Ya si evidentemente empieza a ver después de cierto tiempo la misma conducta, lo que decíamos hace rato, ahí ya. Sí. Ahí es otro nivel, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, al punto medular era la parte de si había alguna forma de insana de expresar. Sí, ya te entendí. Que mira, que es más, yo me atrevo, bueno, a lo mejor aquí te contradigo un poco o no, o realmente estoy reforzando lo mismo que tú dices, que aquí yo diría que al contrario, en un caso así como el de perder un hijo, al contrario, sí creo que, o sea, sigue la misma línea finalmente, ¿no? La misma estructura que estamos hablando de la tristeza, es decir, la tristeza, consecuencia directa e inmediata de la pérdida de un hijo, yo creo que el que la persona pierda funcionalidad hasta cierto grado no es insano, fíjate. O sea, en esos niveles, en esas formas de pérdida de un hijo, yo creo que la falta de funcionalidad en algo, en la tristeza, no en la depresión, en la tristeza, sí creo que sea sano. Bien. ¿No? Okay. Ya es insano cuando ya pasa cierto tiempo, no sé, más de un año, y sigue exactamente en esa disfuncionalidad o hasta peor. O sea, hasta ese momento ya la disfuncionalidad ya la entendería yo como algo insano. Porque obviamente ya sería depresión. Claro. Pero hasta ese momento, en cuestión ya de tiempos excesivos. Sí, ya te entendí. Sí, tendría que ser como algo más particular, ¿no? Como, ahora sí que depende. Exacto. ¿No? Sí, es como abrir toda esta explicación, abrirla al caso, a aplicarla de acuerdo al caso. O sea, no determinar como comportamientos específicos que serían sanos o insanos en la tristeza de cualquier duelo. O sea, de todo tipo de duelo, ¿no? O conductas sanas o insanas específicamente en las depresiones de cualquier tipo de duelo no resuelto. No, sino es que depende de la situación. De la situación, del tipo de pérdida. Claro. ¿No? Exactamente. Ok. Sí, y bueno, ahorita estaba pensando, nada más, también en la cuestión ya de tiempos, o sea, hablando de tiempos como tal, pues también aprender, yo creo que es bien importante conocernos a nosotros mismos primero, saber, ¿no? Conocer nuestros tiempos. Porque mira, la psiquiatría, por ejemplo, habla, ¿no? que el tiempo de un duelo sano, se supone normal, entre comillas, que habría que preguntarnos qué es normal, pero bueno, estamos entendiéndolo como esta tristeza solamente y no depresión, debe de durar, se supone, 3 meses.
Que en esos 3 meses es como válido sí sentir muchísima tristeza, a lo mejor sí faltar de repente al trabajo, no tener esta funcionalidad al 100%, o sea, a lo mejor dejar de comer un poco, ¿no? O faltar X, pero que 3 meses, que ya después de 3 meses ya se vuelve un duelo patológico, eso es lo que, o no resuelto, y por lo tanto ya es depresión, aunque no parezca, depresión. Eso es lo que plantea la psiquiatría. Pero la verdad es que hablar de atrevernos a poner tiempos como tal, me parece ya, no, pues somos únicos, ¿no? Cada uno tiene recursos diferentes, emocionales, no, o sea, sí, no. O sea, sí se le requieren de parámetros, sí, porque si es eso, entonces digo, ay, no, yo soy de duelos de 5 años. Ay, no, bueno. Sí, ya te entendí. Sí, no, tampoco. Pero tampoco tan rígidos. Más que nada, yo lo preguntaba desde la perspectiva no de quien lo padece, sino de los que están alrededor, ¿no? Que tal vez pudiera hacer esta pregunta de, bueno, los que estamos afuera, ¿qué tanto tenemos que esperar? O sea, en el sentido de ayudar al otro, ¿no? Ajá. Como de estar pendiente del otro, cuidar al otro, y es así de, ¿hasta dónde deja de ser normal, Feli? ¿Hasta dónde me tengo que esperar a que la otra persona... Te respeto que tú lo quieras vivir sola, y hasta dónde ya me empiezo a preocupar y tengo que intervenir. Exacto. Ajá, ya te entendí. Ajá, o sea, tu pregunta es como para orientar a los que están afuera. Sí. Sí, porque el otro puede estar diciendo, no, me falta un año de duelo, yo quiero seguir llorando toda la vida. Sí, no, pero qué fuerte. Sí, claro. Ay, híjoles. Yo creo que la respuesta vuelve a lo mismo, depende de cuál fue bueno, depende también hasta incluso de la pérdida, depende de cada persona, pero fíjate que yo sí pondría un tiempo, no sé tú, para mí, creo, de 6 meses, en donde ya después de los 6 meses, algo, aunque sea un poquito, algo que se viera, que empieza a salir de eso, que empieza a tratar, a intentar de regresar a su vida, a recuperar su vida. Creo yo. Porque ya permitir así con este afán de respetar lo que me están pidiendo, permitir que, pues bueno, vamos a seguir esperando, híjole, no, yo creo que ya estamos, al contrario. Porque es como sí dar este espacio a la otra persona, pero ¿en qué momento ya me preocupo? Ajá, claro. ¿No? O sea, porque, ¿en qué momento o qué cosas a lo mejor puedo yo tomar como es parte de ello? Otra cosa así de esto ya no es parte de ello. Exacto. ¿No? O esto sí ya se vuelve más delicado. Claro. O incluso hasta sin querer podemos hasta fragilizar más a la persona, ¿no? Exacto. Vulnerabilizarla más por estar como, pues por decirlo así, solapando, ¿no? Su duelo de, bueno, pues síguele, ¿no? Pues síguele llorando. Exacto, en vez de ayudar, estamos perjudicando. Exactamente, claro, sí, te digo que en ese sentido no sé por qué, yo como que siento que los 6 meses es como más menos, ¿no? Dependiendo, ajá, exacto. Así es. Okay. Pues bueno, perfecto. Ahora, ¿qué hacer? ¿Pero qué hacer de qué? ¿Pero qué hacer de qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Para qué? Pues con la tristeza. Ya, ¿qué hacer? Sí, porque es que también en la parte de qué hacer, bueno, ¿quién? ¿No? El que está afuera, que está dentro, quien lo vio. Y aparte sería qué hacer cuando está, o sea, la tristeza no tiene nada que hacer con ella más que sentirla. O sea, por eso lo pregunté. Es que seguimos nuestro sketch, sí, ¿verdad? Es que la pregunta podía responderse desde tres perspectivas. Ok, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, tú completa la pregunta. Ajá. ¿Qué hacer? Bueno, en este caso primero, ¿qué hacer con la tristeza? Ajá. Ya lo dijiste. Sí. Sentirla, dejarla fluir, dejarlo uno sentir, chillar, gritar, colgarle el teléfono a la amiga por una vez. Exacto, sí. Preguntar por qué, renegar, claro, sí, exacto. ¿No? Entonces, dejarla sentir, ¿para qué? Para que no se nos vuelva algo patológico y pues aprendamos, es la función primordial. Ahora, ¿qué hacer los que estamos afuera? ¿No? Pues bien. yo creo que yo pondría, o sea, como estar pendiente de lejitos. Ándale, ¿no? Claro. Porque muchas personas a veces eso es lo que quieren, su espacio, su tiempo, y eso es parte de la función de la tristeza, ¿no? Sí. No tomárselo como tan personal si la amiga te cuelga. Claro. Ahora que si ya es así de ya llevo 2 años y me sigue colgando, y esa parte, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero
Pero sí, los de afuera, como sí estar muy pendiente de la otra persona, porque te estás viendo. Eso estuvo buenísimo. Eso ya me sonó a pretexto. A pretexto para dejarle de hablar, ¿no? Aprovecho. Exactamente. Le digo que voy por mi perrito que no me supera, pero ya la... Ay, no te pasas. Ajá, bueno, sí, tienes razón. Perdóname, es que me dio mucha risa. Se me hace que sí lo has pensado, ¿verdad? Lo voy a utilizar para la otra. Ajá. Ajá, entonces yo decía que los que están afuera es como respetar mucho lo que la persona pida, ¿no? Sí. Porque a lo mejor la persona dice, no te separes de mí. Ajá, también puede haberlo, claro, ¿no? claro. Entonces, dependiendo mucho de lo que la persona que lo está viviendo pida, si pide espacio, bueno, darle su espacio, pero estar ahí como pendiente, ¿no? Hacer esas preguntas hasta dónde, hasta cuándo, hoy hizo esto, ¿no? Y cosa que a mí, o desde el conocimiento de la otra persona, ¿no? Es decir, ajá. Mi amiga Feli no haría esto. Ándale, ¿no? ajá, exacto. O ahora sí hizo esto y sí. me sorprendió bastantísimo. Ajá, ¿no? sí, Entonces, estoy de acuerdo. Faltó el trabajo por eso. Eso ya me alarma, ya para que ella lo haga. Ajá, exacto. Situaciones como esas. Ajá. Y sobre todo que van ya desfasadas en el tiempo, ¿no? Ajá, es decir, claro. ¿no? Decir, bueno, ya pasó un año, y sigue faltando por lo mismo, o sigue... Ahí sí ya sería cuestión de... Sí, ya incluso a lo mejor hasta de asesorarse, ¿no? Con algún especialista, experto, diga, ¿cómo le hacemos para manejar esta situación? Exacto. ¿No? A lo mejor ya aquí ya hay que intervenir la familia antes de que suceda algo. Exactamente. Claro, por supuesto, sí. Ahora, ¿qué hacer qué hacer como con esta emoción, aparte de vivirla? También, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Hay que ir con alguien que sepa qué hacer. Caray, bueno. Sí. Me inventé ese verso ahora. Hay que ir con un especialista. Claro. ¿no? Si estamos sintiendo algo que no conocemos o que incluso sentimos que se nos está saliendo de las manos, pues, vamos a preguntarle a alguien que sepa qué onda con eso, ¿no? Claro. Un especialista, y muy seguramente vamos a encontrar la respuesta. Claro, sí, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que aquí sucede algo similar como cuando platicábamos acerca del enojo. Así como me ha tocado mucho paciente que me dice, es que me da miedo sacar el enojo porque no sé hasta dónde pueda llegar. Y yo sí, ¿cómo por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que vas a llegar a matar a alguien nada más porque te enojas, no? Me dicen, porque era lo que yo veía en mi casa, ¿no? Ok. Aquí también puede suceder que una persona, como nunca se ha dejado sentir la tristeza, o casi nunca, cuando la empieza a sentir, le aterrorice. Y diga, no, vaya yo a terminar matándome, mejor no la quiero sentir. Entonces, si tanto miedo empiezan a sentir por eso, a lo mejor ni siquiera es que sea algo grave, ni negativo, ni anormal, ni que te va a llevar a nada del otro mundo, solo que no lo habías conocido porque no lo habías sentido así. Entonces, pedir ayuda, ir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, mejor dicho, ¿para qué? Para que pues él te oriente, ¿no? Te dé esta orientación, explicación, bueno, y terapia y todo, no, mira, eso se llama tristeza, es normal, es sano, te sirve para esto, para aquello, y entonces ya la persona le dé un significado, el significado correcto y real, ¿no? Sí, o sea, no deforme eso que esté sintiendo y se espante y entonces lo trate de reprimir más. Entonces, por eso también es importante la ayuda de un psicoterapeuta, para que sí te orienten qué es eso que está pasando dentro de ti, ¿no? Sí, que a lo mejor no es tan extremo o no llegará al nivel que tú imaginas, ¿no? Claro, exacto. O te dará herramientas para que no llegue a ese nivel. Ándale, eso, ¿no? Está bonito. Muy bien, bueno. Pues ya. Interesante esto de la tristeza. Fíjate que cómo nos surgen dudas de repente, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Hasta dónde es normal? ¿Hasta dónde no? Sí, cierto. Porque es como, siento yo desde mi perspectiva que la tristeza es como a la que no le ponemos tanta atención. Ajá, sí, cierto, ¿no? Sí, cierto. Porque al enojo bien que sabemos en qué momento sí, en qué momento no, hasta dónde vamos a llegar, pero la tristeza... Ajá, sí, cierto. Y es que, ¿sabes qué? Creo que es de las emociones que como, pues sí, como no es bonita sentirlo, o sea, no se siente lindo, pues como que no nos gusta ni tocarla, ni la ignoramos, ¿no? Es como la que no debería de existir, la que no deberíamos de sentir.
y nos equivocamos. Entonces como que de repente la invisibilizamos, pero pues no. De hecho, algo que tiene mucho nuestra cultura, ya para terminar, ay, que es patético, es el típico de cuando ves a alguien triste, no estés triste, ¿no? No, pero ya no llores, mira, ya va a pasar, mira, la vida es bella. Tenemos mucho eso. ¿Y sabes de qué es reflejo eso? ¿Qué manifiesta claramente? De la incapacidad de la propia persona que lo dice para manejar la tristeza. O sea, nos da... le tenemos tanto miedo, le tenemos terror, diría yo, a esa emoción, que ni siquiera soportamos verla en otro, porque no sabemos qué hacer con eso. ¿No? ¿Y cómo le digo para que se... Ay, pero es que está llorando muy feo, ay, está sufriendo, ay, es que le duele, es que está deprimido. Sí. ¿Qué le digo? ¿Pero qué hago para que ya no...? Pues nada, a veces solamente siéntate junto y quédate callado. O pregúntale si quieres que llore con él y lloramos juntos, o pregúntale si te retiras o si quiere contarte algo aunque tú no contestes. O sea, a veces con la tristeza es con lo que menos hay que hacer, ¿no? Como acompañante es lo que menos hay que hacer. Y sin embargo lo que más terror nos da, porque nosotros somos los que tenemos ese miedo, es que se siente horrible, ¿no? Y qué tal que casi me termino matando. Entonces cuando veo que el otro lo siente, madre mía, ¿y qué hago? ¿Y qué? Entonces, no, cálmate, no, ya no llores, no te sientas triste. Pues no, ¿sale? Entonces, pero reflejo de eso. Muy bien. Bueno, pues esperemos les haya gustado el tema, les haya agradado mucho, se hayan reído un ratito. Con nuestras ocurrencias. Claro. Ya sé. Bueno, de eso se trata. Y que les haya servido principalmente. Claro, ¿no? principalmente. O que les haya generado dudas. Nosotras estamos pendientes de sus dudas. Escríbanos pues alguna anécdota en relación a la tristeza, alguna duda que sí genere. Claro. Igual a lo mejor un caso de a ver aquí hasta dónde sí, hasta dónde no. O alguna situación que nos quieran comentar. Ajá, alguna anécdota, alguna situación que les haya generado mucha tristeza y los haya llevado a crecer después. También. Qué bonito. ¿No? O lo que hayan aprendido después de un episodio. Así es. De tristeza, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta ocasión y ayúdenos compartiendo el contenido. Denles like. Así es. Por favor. Bueno, pues esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.